Seguim aquí en rigorós directe, ho diem sempre en aquesta última taula d'aquest vespre, però tranquils perquè sé que tots els seguidors de l'ABC Negra sou voraços, necessiteu sempre més i ens tindreu demà passat, l'altre, i a la nostra pàgina web quedaran penjades totes aquestes xerrades. Xerrades que sempre utilitzem aquests títols, molts d'ells de la col·lecció de la Cua de Palla. El número 65 era Dispareu contra el pianista, i és que aquest escriptor nord-americà que citàvem fa un moment, de Hard-Boiled, el David Goodies, va escriure aquesta novel·la que va ser traduïda així a casa nostra amb aquesta col·lecció, i ens servia com una excusa per dir agafem uns autors i sobretot remarquem que d'ells el que ens interessa és que per molt que no sabessis el nom, quan ho llegeixes dius això és un estil personalíssim, és un estil que després si el torno a llegir en un altre llibre el reconeixeré. Estem parlant de les plomes del sevillà Juan Ramón Viedma, que de fet és un autor realment molt popular. Avui ens ve amb la seva darrera novel·la El sonido de tu cabello, que ha estat Premi Unicaja de Novela Fernando Quiñones. Ell ens porta a un barri de la seva ciutat, el 3.000 Viviendas, aquest suburbi sevillà, especialment perillós, però també potent pel que fa a històries, i crea com una història amb la ciutat mexicana de Ciudad Juárez. Aquí el cas investigat per la inspectora Perpetua Carrizo, no hi falten les drogues, els femicidis i l'ambigüitat moral. Passem de Sevilla, ens n'anem a Donosti perquè tenim un periodista i també un mestre del suspens. És l'Ivonne Martín, que de fet és una persona curiosa perquè amb una banda hi té el ser una persona que al seu país, al País Basc, és una referència de tot el que seria l'excursionisme i té moltíssimes guies de muntanya, i de l'altra banda és un escriptor de novel·la negra, influenciat sobretot pel paisatge. El paisatge passa a ser un protagonista. De fet, amb això podríem dir que hi ha hagut en la seva tetralogia aquesta influència, aquesta inspiració nòrdica. Avui parlarem de La hora de les gaviotes, que també és la seva darrera novel·la. I passem a Valladolid ara, a l'Àngel Vallecillo, ja es nota que estem a les 8 del vespre i les lletres semblen formiguetes. Avui ens ve a presentar la seva ficció. Ella es va donar a conèixer amb Colapso, però avui parlarem de la més recent, que és Hambrientos y Cobardes. Ens parla d'aquests escenaris de grans crisis econòmiques, aquests escenaris mundials on les multinacionals tenen molt de poder, per exemple, en aquest cas parlant d'una dedicada a la seguretat informàtica i també el crim d'una científica que investiga la tinent Wallace. Ho dèiem ahir, la millor persona per moderar aquesta taula amb aquests escriptors que són tan personals i ambiciosos és la Núria Torreblanca. Ella ha estat guionista, reportera, col·labora a Onda Cero en el programa de la Julia Otero, però sempre ens agrada dir que ella, com a bona amant de la literatura, el cinema i la música, també va publicar una història musical, La sonata del gringo, i tinc aquí apuntat al programa demà que no para d'escriure. M'agradaria que alguna pròxima edició ella segui com a convidada i algú altre moderi, però us deixo amb tots ells. Que vagi bé. Bona tarda i benvinguts a aquesta taula del BC Negre, del BC Negre 2021. Dispareu contra el pianista, que tal com ha explicat la Txell Bonet ens ha presentat a tots. I ens ha tocat aquesta taula amb aquesta referència de la novel·la de David Goodies, que porta el títol d'un clàssic, molt clàssic, de la novel·la negra, que és la història d'un concertista de piano que fuig del seu passat fins que la màfia trenca amb la vida de perdedor en la que tan a gust s'havia instal·lat. No sé si trobarem paral·lelismes amb els autors i amb les novel·les que ens acompanyen aquesta tarda, però ho descobrim de seguida. Tenim aquí, tenim per Zoom, connectem amb Sevilla, conectamos con Juan Ramón Viedma. Juan Ramón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, aunque sea a pesar de la distancia. Aunque sea a pesar de las distancias, però és igual, l'important és estar d'alguna manera. El Juan Ramón, ja ha comentat la Txell també, ha publicat la seva última novel·la que presenta ara, que és El sonido de tu cabello, però també tu, Juan Ramón, tienes un historial de novelas
amplio. Has escrito novelas de zombies, has narrado casos de asesinos que reproducen muertes de mártires religiosos, se te coló Jardiel Poncela también en una de tus últimas novelas y ahora nos llevas por las 3.000 viviendas, nos llevas por Ciudad Juárez, o sea, a ti lo del paseo extremo realmente te gusta. Lo vamos a hablar dentro de un ratito. Tenemos también a un escritor, fotógrafo y guionista de Valladolid, Ángel Vallecillo, que, bueno, ya es casi canario porque está viviendo en Canarias. Ángel, pues bueno, se hizo especialmente conocido con una novela, Colapsos, que fue premio Miguel Delibes. También ganó el premio de la crítica de Castilla y León por Acúside y desde entonces ha publicado más obras y la última, la que viene a comentar hoy aquí en el BS Negra, es Hambrientos y Cobardes, que hará temblar a toda esa gente que es fichada por aquellos genios informáticos a los que fichan las grandes empresas, porque creo que después de leer tu novela se van a sentir un poco inseguros. Y luego comentaremos por qué. Buenas tardes, Ángel. Gracias. Ivonne Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Ivonne es escritor, periodista, donostiarra, y en su caso usar la metáfora de que tus novelas son como viajes es casi una realidad, ¿no? Con fundamento, porque tú empezaste en la literatura de viajes y digamos que te gusta llevarnos por esas historias, como por ejemplo ya hiciste con la saga, ¿no? Con Los crímenes del Faro, que ya publicaste, y después llegó La danza de los tulipanes y ahora la novela que presentas es La hora de las gaviotas. Pues... Y siempre busco, como dices, el vínculo con el paisaje, ¿no? Para mí el paisaje, bueno, y claro, yo creo que ahí se ve un poco de dónde vengo, ¿no? De esas rutas, de esas guías de excursionismo. Y lo primero que hago siempre es buscar un paisaje que me diga algo, que me cuente algo, que me enamore y que me invite a crear pues algo relacionado con él, ¿no? Y ahí es donde surgen todas las novelas. Bueno, pues lo primero, felicitaros porque estas novelas que habéis escrito, estas últimas que venís a presentar, son muy buenas. Yo me he divertido mucho, me ha gustado mucho pasarlo mal con vosotros en estas novelas y creo que primero vamos a empezar a preguntarle a Juan Ramón por El sonido de tu cabello, ¿no? Situamos un poquito la historia, que es ese decía el paseo extremo por las 3.000 viviendas. Lo que ocurre, o el punto de partida de la novela, es un asesinato, o sea, un cuerpo que aparece mutilado en la iglesia evangélica en Sevilla. Una joven aparece y acusan a un extoxicómano de ese crimen, ¿no? Entonces aparece en acción el abogado de oficio de ese caso, que es Set Santiago, un personaje que ya conocemos de otras novelas de Juan Ramón. Y entonces conectamos ese asesinato con otro que parece tener una conexión y que nos puede llevar a otra ciudad, que es Ciudad Juárez, en México. Entonces empieza una investigación y también vemos como una parte de los gitanos, digamos que le dan una entidad al supuesto o presunto asesino, ¿no? Que es el muló. Y que es un ser maléfico, ¿no? que tiene una trayectoria bastante curiosa. Yo creo que está muy bien empezar por eso, ¿no? O sea, que recuperas a un personaje, Juan Ramón, que es Set Santiago, ese abogado tan especial, que anteriormente ya se había enfrentado a asesinatos rituales y ahora, pues bueno, actúa también, digamos que sobrevive como abogado de oficio, pero también como cobrador de morosos, ¿no? O sea, es un personaje que tiene muchísimas vidas dentro de la misma vida. ¿A ti te gusta, no sé, creo que te gusta enfrentar a los personajes a conflictos sociales, ¿no? Pero sin perder de vista la mitología, sea católica o sea satánica, de alguna manera, ¿no? No sé, ¿por qué nos da miedo lo que no podemos entender? No sé si esa es la idea, ¿no? Un poco, de que nos dé miedo lo que no podemos, lo que no es tangible. Bueno, ante todo quiero darte las gracias por el resumen que has hecho de mi novela. Yo creo que la hace todavía más apetecible de lo que ya es. Yo creo que la gente debería primero conocer tu resumen y después leer la novela si acaso, ¿no? Eso ante todo. Bueno, me preguntas por lo sobrenatural. En realidad, yo creo que la religión está presente, creo, una de mis obsesiones dentro de mi obra, porque es precisamente una representación de lo sobrenatural en lo cotidiano. Tenemos, sobre todo los que convivimos con el catolicismo, tenemos a un paso de nuestra casa un lugar donde los domingos se lleva a cabo un ritual de transubstanciación de la sangre, donde la gente lleva colgado un aparato
de tortura en el cuello, donde se piensa que hay un, un ser que al mismo tiempo son otros test, una serie de muestras paranormales que están muy imbricadas en nuestra vida y que resultan muy interesantes literariamente. De ahí que yo creo que a lo largo de mi obra, aparte de que, bueno, estamos criados en esto, estamos de alguna manera muy influidos por la moral y por las enseñanzas de la religión, y de alguna manera eso nos coarta y está presente en todo lo que hagamos. Y yo creo que ahí está el origen un poco de que aparezca una y otra vez en mi obra. Y además llevas la novela a dos escenarios básicos, ¿no? O sea, desde las 3.000 viviendas de Sevilla a Ciudad Juárez en México, que ya, por ejemplo, con Ciudad Juárez ya habíamos leído más literatura sobre Ciudad Juárez. Por ejemplo, Bolaño en 2666 la situaba, esa ciudad imaginaria, Santa Teresa, venía a representar Ciudad Juárez, ¿no? Pero yo creo que de las 3.000 viviendas o sea, es un escenario muy interesante del que no hay tanta literatura. Hay algo de cine también, pero muy poquito. Creo que se ha explotado muy poco ese territorio, ¿no? No sé si has hecho trabajo de campo, si conoces o has estado bastante en las 3.000, porque por lo que me dicen es una experiencia de la que no se olvida. Cuando vas a visitar las 3.000 te acuerdas toda la vida, ¿no? Sí, verás, yo tenía una novela pendiente con las 3.000 viviendas. Efectivamente, bueno, por una parte, aparte de experiencias personales, yo he trabajado durante muchos años en un servicio de emergencias, con lo cual, pues, he tenido también profesionalmente una experiencia muy directa en esa zona de mi ciudad. Y eso me ha permitido, por una parte, pues, un cierto conocimiento de la zona. Digo un cierto conocimiento porque no voy a presumir de conocer aquello tan a fondo como lo haría un vecino de aquel barrio, pero sí puedo decir que durante muchos años he seguido muy de cerca, he estado allí y quería de alguna manera proponer ese contexto como parte de una novela. Por una parte, porque literariamente sabía que iba a dar lugar a muchísimas posibilidades, es un lugar muy propicio para el misterio, y por otra parte era un lugar en el que el estigma de tantos años, décadas ya, de apartamiento, de ese tratamiento de las autoridades de iniciar una y otra vez planes para la integración que no terminan en nada, tenían de alguna manera una cuenta pendiente para que a través de la novela esto no, dentro de 20, 30, 50 años, cuando ya esta zona esté completamente rehabilitada, la gente pueda conocer qué es lo que ocurrió en Sevilla a través también de una obra. Sí, sí, o sea, de alguna manera también esta novela nos enseña, es una muestra social de lo que ocurre allí, ¿no? En ese barrio. Los conflictos sociales hay que enseñarlos y creo que en este caso con tu novela queda ahí un escenario bastante bien delimitado, lo cuentas muy bien a través de la historia, ¿no? Está muy bien. Pues... ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, muchísimas gracias. O sea, tú querías mostrar, ¿no?, ese conflicto social también, ¿no? Dentro de... Efectivamente. Y lo que te decía es, bueno, que antes un poco volviendo a ello, que sin pretender contarlo como lo haría un vecino de allí, de hecho, adopto un protagonista que también aterriza en estas 3.000 viviendas, a pesar de ser de Sevilla, que al principio piensa que es un lugar donde va a durar todos los días, porque él va de alguna manera a atentar contra él continuamente, y poco a poco va descubriendo que está en un barrio como los demás, donde la miseria y la incultura son precisamente las condiciones que lo hacen distinto, pero donde hay personas como en un sitio cualquiera de Sevilla, y donde poco a poco
va llevando a cabo un proceso de conocimiento que es el que quiero que de alguna manera quedara fijado en la novela. Vamos ahora con Hambrientos y Cobardes, la novela de Ángel Vallecillo, que tiene la historia es escalofriante de entrada, ¿vale? Es una joven científica, una mujer brillante, superdotada, aparece muerta y no es que aparezca, bueno, muerta de aquella manera, es muerta, vamos, con el cráneo abierto, le han extraído el cerebro, o sea, empieza, el punto de arranque de la novela es ya un zasca para que despiertes y digas, bueno, madre mía, qué historia, ¿no? Viene aquí. Bueno, pues todo apunta a un asesinato ritual, pero entonces vamos leyendo la novela y descubrimos que la víctima es hija de un magnate de negocios, de casinos concretamente, relacionado con la mafia que controla el juego. Entonces, la persona asignada que se encarga de investigar esa historia es la teniente Wallace, la que investiga el caso, empezando a investigar por la multinacional en la que trabajaba este personaje, que es una multinacional de seguridad informática. Ann Liu era la víctima en este caso, ella era lesbiana y tenía por eso un conflicto con su padre histórico, se llevaba muy mal, con lo cual la historia se complica y sobre todo porque ella lo que hacía en su trabajo era que había descubierto un algoritmo a la que ella llamaba el resplandor, ¿no? Y que se supone que es algo muy gordo, muy importante, que puede interesar a mucha gente. Yo creo que en tu novela, Ángel, la inteligencia está presente durante todo el rato como si fuera un tema central, ¿no? Hay una frase que dice, la vida no es una lucha de clases, la vida es una pelea entre mentes rápidas y lentas, una lucha desigual, más injusta que cualquier otra. No sé si podrías suscribir eso o si crees que el mundo va a dos velocidades, en realidad. La gente que tiene la mente rápida y la gente que tiene la mente lenta, no lo sé. Bueno, efectivamente la novela, el tema de la inteligencia y en concreto de los superdotados era un tema que siempre me ha interesado mucho, sobre todo de los savant, de esta gente que tiene unas condiciones o unas virtudes muy diferentes a la del resto de los humanos, que son capaces en la música o en las matemáticas de realizar operaciones muy singulares. Y la verdad que esa entrada en la que es un poco una provocación también, hablando de que hay desigualdades por nacimiento, desde luego por herencia, desde el punto de vista económico o de apellido o familiar. Pero también existe una desigualdad genética cuando uno nace. Es decir, hay gente que nace con un talento extraordinario y lo puede aprovechar o no lo puede aprovechar. Y la crítica, yo en mi inicio iba un poco por ahí, de que la gente valora mucho el decir que alguien es muy inteligente como que lo hubiese ganado en el esfuerzo cotidiano de la vida. Pero en realidad es una herencia como cualquier otra, como la económica o la familiar. La puedes aprovechar o no la puedes aprovechar, pero tiene la misma virtud que haber nacido alto o haber nacido fuerte. Entonces, esa era un poco la provocación en el inicio de la novela, porque quien lo dice, quien lo está diciendo, es alguien que no tiene esas facultades y que siente que es el cojo en la carrera de la vida. Aparte de que haya nacido humilde o no, siente que no tiene ningún tipo de capacidad intelectual y envidia muchísimo a la gente que sí lo tiene, y lo que hace es señalarlos para decir, bueno, es que tú no te has ganado esto, sino que lo tienes. Ojalá, dice, ojalá fuese tú, pero ojalá tuviese tu cerebro, pero sin ser tú, sin tener una diferencia, digamos, entre la capacidad intelectual y la forma de comportamiento. Es decir, ojalá yo tuviese tus facultades intelectuales y pudiese ser de otra forma mejor para poder llevar a cabo en la vida diferentes cosas. Que eso puede generar también, ya lo has dicho tú mismo en la respuesta, ¿no? O sea, que eso es un tema que puede generar envidias, ¿no? El hecho de que alguien desee las capacidades de otro, sean mentales, sean físicas, que también es eso, ¿no? Vamos a la idea de la posesión, de alguna manera también. O sea, el hecho es que hay gente que quiere poseer lo que no tiene, y eso posiblemente sea el mandato de muchos asesinos a lo largo de la historia, que a lo mejor asesinan, ¿no?, porque quieran poseer algo. No sé si compartes eso. Evidentemente. De hecho,
el inicio de la novela inicia así, ¿no? De que una persona superdotada le han robado el cerebro. Ahí en la novela se inicia toda una trama en la que evidentemente parece que quieren extraer algo de ese cerebro, y ahí empecé una investigación médica sobre si efectivamente se puede extraer o no información de un cerebro que está muerto, es decir, que lo has sacado, y si lo puedes mantener vivo o no lo puedes mantener vivo. Y esa fue una trama que me interesó muchísimo desde el punto de vista de la medicina, de la cirugía, ¿no? Que ahí también meto una serie de personajes para ello. Pero es verdad que en la novela yo lo que intento hacer, con una estructura que es lineal en cuanto a la trama, pero con un montón de historias paralelas, de muchos personajes que van apareciendo, en las que suministro mucha información sobre cada uno de los personajes antes de que entren en acción, lo cual me parece muy interesante para un lector. No el averiguarlo durante, sino antes de que entren en acción. Y la verdad que eso me interesó mucho en la novela. Es interesante también ver cómo sería esa investigación cuando dices que intentabas averiguar lo del cerebro, ¿no? O sea, si consultaste con médicos o estuviste investigando, porque bueno, cuando uno va preguntando por ahí cómo se extrae un cerebro y esas cosas también. Sí. Hoy en día en la red puedes encontrar muchísimas cosas. La verdad que encontré cómo se ha hecho en animales el trasplantar cerebros de una parte a otra, porque eso me interesaba mucho desde el punto de vista de hacia dónde puede evolucionar todo esto que estamos intentando, de que uno pueda vivir el mayor número de años. Y yo creo que en realidad no te importa tanto tu cuerpo, sino tu conciencia o quién eres tú. Por lo tanto, si se pudiese alcanzar el trasplante de cerebro, se solucionarían un montón de cosas, porque te trasplantarían el cerebro a un cuerpo nuevo. Evidentemente, el ser humano es una combinación no solamente de cerebro por conciencia, sino que el cerebro se ha moldado a un cuerpo que tienes, y habría un montón de problemas, pero siempre me ha interesado mucho eso en cuanto a la evolución de la medicina, porque sería una solución de ponerte un cuerpo absolutamente nuevo, con órganos nuevos, excepto el cerebro, o la transmisión de toda la memoria y de toda la información a través de una interfaz, de que pudiesen pasar toda tu información de tu conciencia a otro cerebro. Como cuando te cambias el móvil, ¿no? Como cuando te cambias el móvil y pasas los datos al otro y el viejo ya sí está, ¿no? Interesante. O sea, ¿seguirás escribiendo sobre esta idea? ¿El qué? ¿Seguirás escribiendo sobre esta idea? No, yo la verdad que en cada una de mis novelas cambio completamente, tanto de estilo y de técnica como de tema. Una vez que lo he, digamos, que he explorado todo lo que he podido, entonces digamos que lo abandono. Muy bien. Y vamos con La hora de las gaviotas, de Ivonne Martín. Esta historia es la de un asesino que mata a una mujer en uno de esos días grandes de fiesta que puede haber, además ambientado en Hondarribia, en el País Vasco, en un desfile bastante controvertido por lo que genera la gente que desfila, el público en contra. Bueno, hay bastante follón, y ahí de repente, de una cuchillada, pues muere una mujer, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a investigar el caso, le asignan el caso a la suboficial Anne Cestero y su unidad, y empiezan a investigar para poder dar con ese asesino, mientras lo que pasa es que el pueblo se acaba aterrorizando por el miedo que le provoca eso, ¿no? Que el desfile tiene una historia interesante. No sé si esto es una historia real. Sí. Lo podemos resumir en medio minuto lo que es el desfile. El libro comienza en el alarde de Hondarribi. Y yo antes te comentaba que para mí es importante primero definir un lugar donde se centre esa novela, ¿no? En el momento que yo decido que esa novela se va a localizar, que La hora de las gaviotas se va a localizar en Hondarribia, el momento me viene dado. Es evidente para cualquiera de los que vivimos cerca de Hondarribia que el día 8 de septiembre es un día muy especial en todos los sentidos, porque es el día grande de Hondarribia, pero a la vez es el día que Hondarribia abre los informativos en Euskadi desde hace 25 años. Y es que fuera de lo que serían las fronteras vascas, yo creo que no se oye mucho hablar de esto, pero allí es algo que todos somos muy conscientes que ocurre, ¿no? Y es un desfile, el alarde, que desde hace 4 siglos, pues en homenaje a la patrona de Hondarribia,
pues los hombres del pueblo, ataviados con trajes militares, desfilan pues, para darle gracias por historias militares. Total, que llega el año 96, tiempos ya modernos, y hay un grupo de mujeres que pide poder participar en igualdad en ese desfile. Y lo que parece algo muy obvio, que es, bueno, pues adelante, allí no es así, y durante todos estos años ha ido a más el enconamiento hasta el punto de que a día de hoy existen dos desfiles. Por un lado, el alarde oficial, el tradicional, en el que la mujer es excluida y que es mayoritario, y por otro lado, el desfile mixto. ¿Cuál es el problema? Que desde las instituciones, desde el ayuntamiento y demás, se ha promovido siempre, un poco con la boca pequeña, pero se ha promovido siempre el alarde tradicional, el que excluye a la mujer. Entonces obligan a desfilar al alarde de las mujeres media hora antes que al otro alarde, pero por las mismas calles. ¿Qué ocurre? Que la gente que está esperando a ver pasar al alarde que excluye a la mujer ve pasar ese alarde y lo boicotean, pero lo boicotean de una manera terriblemente humillante, hasta el punto de que llevan unas lonas, unos plásticos negros enormes que levantan por encima de sus cabezas y forman pues, una barrera para invisibilizar totalmente ese desfile. Y no nos quedamos ahí, sino que llevan silbatos para silenciar la música, ¿no? O sea, es algo absolutamente, no sé, anacrónico, es algo que es... Y además no se te ocurra opinar porque no lo entiendes porque eres de fuera. En cualquier caso, ese es el escenario elegido. Me apetecía de alguna manera dar a conocer que eso está ocurriendo, poner un punto de denuncia. Creo que la novela negra, todas tienen un punto de denuncia social y bueno, obviamente esto quería denunciarlo y por ello es en ese desfile donde va a morir una mujer asesinada que está desfilando y además todo apunta a que ha sido asesinada por quienes están boicoteando y humillando el paso de ese desfile. Daba mucha rabia leerlo, lo estabas leyendo en la novela y es, pero en serio, esto es posible, está pasando y es muy indignante. Es posible y o sea, es tan indignante que si lo buscas en internet, hay vídeos en YouTube que lo puedes ver, te sientes, y si estás allí, sientes tal ira, tal rabia por lo que está pasando. A todo eso vamos a sumar a centenares de erchañas que tienen que ir a los lados del desfile para evitar agresiones. O sea, van antidisturbios abriendo paso. O sea, es algo terrible. Sí. Bueno, y además, claro, a mí lo que me interesa también es eso. Me interesa, bueno, Hondarribia es un municipio precioso, más o menos a 20 kilómetros de Donosti, por ahí, más o menos. Ahí en la desembocadura del río Bidasoa, pues a partir de ahí sitúas la historia, ¿no? Y es un sitio idílico, uno de esos pueblos preciosos al que te irías a vivir, ¿no? Entonces yo me pregunto si es una intención que tienes, es como una búsqueda de buscar la parte oscura de un sitio tan precioso, ¿no? O sea, no sé si es intencionado que sea un pueblo tan bonito donde va a pasar algo tan terrible. Sí, es algo intencionado y yo creo que cuando hablábamos de la música que se detecta en una novela, si hay una música que suena en todas mis novelas, si hay algo que se repite, que es un clásico, es esa dualidad, ese contraste entre parajes que a mí me fascinan, que me parece que son el lugar donde me retiraría a vivir, y sin embargo, eventos horribles como son asesinatos, son crímenes y otros sucesos que voy sembrando en esos lugares, ¿no? Me gusta mucho jugar con ese contrapunto entre la belleza y el horror. También, entre otras cosas, para que el lector pueda de alguna manera viajar, descansar, disfrutar de ese lugar del que se va a enamorar, porque yo escribo desde el amor a ese lugar. Y que luego va a querer, de hecho, ir, ¿no? Pero a la vez, claro, hay un hilo conductor que es el horror, y ese horror va a ir, en el momento que menos lo esperamos, va a volvernos a poner, nos va a volver a sobresaltar, ¿no? Hay un juego de descanso, horror, descanso, horror. ¿Y tú crees que ese horror, cuando lo implantas ahí en un sitio, en el paraíso, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, cuando pones un acto tan atroz en el paraíso, a nivel de miedo, ¿genera más miedo porque es algo que no te esperas de ninguna de las maneras? O sea, es... A mí por lo menos me funciona. Ajá. Yo tengo la sensación de que cuando no sé, si hay vamos a ponernos en una situación en la que hay una pelea, hay suciedad, hay no sé qué, hay sangre en el suelo, no llama la atención.
En cambio, si tú estás viendo un paraje maravilloso, con el agua tranquila, unos barquitos, pero hay sangre, eso te va a chocar mucho más, ¿no? Entonces es un recurso que me entusiasma, ¿no? El poder jugar con eso y el poder ir... De hecho, es una manera también de cambiar ese paisaje, ¿no? De alguna manera de darle vida, de darle una vida muy diferente de la que tiene. Y en la bahía de Chingudi, además, pues a mí me gustaba mucho la idea de romper esos ritmos, ¿no? Es una bahía, la bahía de Chingudi es la que forman, es una bahía transfronteriza que forman Hendaya por un lado y al otro lado de la Muga tendríamos Hendaya y Viriatú, una pequeña aldea de montaña donde empieza el Pirineo. Y en medio de esos ritmos tan sosegados, en principio no deberían de serlo porque es frontera, ¿vale? Pero bueno, es una frontera muy tranquila porque no es precisamente por donde pasa toda la mercancía. Y en medio de eso sembrar estos golpes, estos asesinatos, porque el asesinato de esa mujer obviamente pues no será el último y la unidad que está investigándolo pues se va a enfrentar a un asesino que les va a quitar el sueño unos cuantos días. Exactamente, ¿y de qué manera? ¿Cómo te gustan los detalles, Ivonne? Se nota, estabas contando ahora en la frontera del tal y cual, y es que o sea, en la novela igual te gusta ambientar de esa manera, de fijarte en los detalles y dices, llevarte de viaje, ¿no? También a la gente realmente te transportas al sitio, está muy bien. Pues hay otra cosa que sí que pondría en común a los tres, vuestras tres novelas, hay algo que creo que es destacable, que es que los personajes femeninos se os dan muy bien a los tres, a las tres novelas tienen eso en común, que yo creo que a veces también como mujer a veces... Quizá en los últimos tiempos no tanto, pero hace años sí que veías que a veces cuando se construyen personajes femeninos había un punto alejadito de la realidad que dices, pero en vuestros casos tenéis unos personajes fantásticos porque son potentes, son vulnerables, tienen todos los matices de la construcción de un personaje, está muy bien, ¿no? No sé si supone un esfuerzo extra meterse en la piel de un personaje femenino, por ejemplo, Juan Ramón. Vamos a hacer una... Un esfuerzo extra. Un escritor debe estar dispuesto y no debe estar dispuesto, es que debe buscar continuamente el reto de asumir roles incluso lo más distintos posible a su propia personalidad, y explorar y buscar y crearte problemas puramente narrativos para resolverlos después. La verdad que, bueno, yo... a la hora de abordar o encarnar a una mujer es un poco el mismo proceso que el que lleva a cabo un actor a la hora de encarnar un personaje, pues intentas interiorizar lo que ese personaje siente o lo que ese personaje es, pero hay situaciones todavía más difíciles que las de encarnar una mujer, pues cuando tienes que tomar la voz de un psicópata o de alguien que vivió hace 400 años. Este tipo de retos pues entrañan sin duda alguna dificultad, pero bueno, son parte de tu oficio y eso es precisamente lo que lo hace tan apasionante. Y ahí están Perpetua Carrizo, ¿no? Que es la inspectora de policía. Tenemos también a Luisa Orujo, que es la presa, pero además los diálogos de tus personajes femeninos son fantásticos. A mí me seduce mucho, ¿no? La Perpetua Carrizo tiene una forma de hablar, es tan realista, es tan natural, porque estás escuchando la calle cada vez que la escuchas, ¿no? Y eso está muy bien trasladado en la novela y por eso creo que tiene tanta fuerza el personaje, ¿no? En el caso de Ángel, por ejemplo, tenemos a Anne Liu, que es la víctima, que es superdotada, que es brillante y bueno, es un personaje bastante peculiar. Y luego tiene en contraposición a la teniente Wallace, que es la que investiga su asesinato, que es un personaje que concentra una voluntad de ser profesional, pero que no está pasando por su mejor momento personal porque se ha divorciado, se ha separado de su marido y está constantemente como flipando con algunas situaciones que le pasan, ¿no? ¿Qué tal tus personajes femeninos? ¿Cómo pensaste de alguna manera en confrontarlos? Bueno, yo, en cuanto a lo que decía José Ramón,
creo que sí, que un escritor al final es un actor en el que tienes que ponerte en la piel de un montón de personajes distintos. Yo ahora me encuentro más cómodo normalmente con personajes femeninos, de hecho los estoy utilizando en las últimas novelas, porque creo también que lo que hemos estado viviendo en España durante los últimos años, al menos en mi caso, hace que tengas una autoconciencia sobre qué supone ser hombre en un mundo que ha sido completamente masculino y de cómo se han sentido la otra parte sin que durante muchos años tú hayas estado pendiente de eso. En mi caso, al menos, para lo que me ha servido es para ser mejor persona. Es decir, intentar comprenderlo mucho mejor, salir de todo tipo de estereotipos, como dices, y ver al otro sexo igual que ves al tuyo, con la misma libertad, con la misma fortaleza, con el mismo ímpetu y con los mismos sueños. Y en mi caso, al menos, eso me libera de muchas cosas a la hora de expresar ciertos sentimientos que, dichos en un hombre, sonarían negativos. En cambio, en boca de personajes femeninos, adquieren otro tono y te permite decir más cosas de las que podrías decir con un personaje masculino. Sé que es algo, incluso puede ser contradictorio, pero no lo sé. A mí la verdad que me encuentro muy cómodo. Al final el trabajo también de un escritor es la observación y poner el oído en muchas conversaciones del día a día. Y en mi caso al menos también lo he hecho de una forma egoísta, ya te digo, porque creo que te hace mejor persona. Ese ha sido mi caso. Y en el caso de Ivonne Martín, bueno, tiene dos personajes femeninos que son muy interesantes. En este caso son las dos ertzainas, Anne Cestero y Julia, que hay más personajes, pero a mí me gusta este tándem, porque es un contraste de mujeres muy distintas y que funciona muy bien en la novela. No sé si estás de acuerdo con lo que comentaban ellos, ¿no? Claro, es que estoy totalmente de acuerdo. Según iban hablando, decía, ya me están dejando sin respuesta. Vaya faena, ¿no? Pero es verdad, sí, podría añadir a eso igual deseos de cambiar, ¿no? Se ha avanzado mucho en la igualdad, se ha avanzado mucho en la incorporación de la mujer al mundo laboral, pero todavía creo que queda mucho por hacer, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, me gusta aprovechar el personaje de Cestero especialmente, que es una mujer, es la suboficial al mando de la unidad de homicidios de impacto, y es una mujer que ha llegado a un puesto de poder dentro de la Ertzaintza, no ha llegado a comisaria, pero bueno, es la que comanda un grupo, una unidad muy importante, y por ello muchas veces se ve obligada a tener que dar una serie de explicaciones que a un hombre nunca se le pedirían, ¿no? Y eso me parece que es algo que está ahí cada día, que las mujeres tenéis que soportar infinitamente más que los hombres, que no se nos piden explicaciones. ¿Has llegado? Pues tendrá méritos. Una mujer ha llegado, ¿por qué ha llegado? ¿Con quién se ha acostado? O sea, ese tipo de comentarios, muy desgraciadamente, están ahí y Cestero los tiene que vivir, ¿no? Y me gusta poder intentar... Yo tengo una hija de 6 años y siempre tengo ese sueño de decir, ojalá, claro, es lo que más quieres del mundo, tus hijos, ¿no? Y yo pienso y me da mucha pena decir, el día que ella llegue al mundo laboral se va a encontrar con este tipo de historias, ¿no? Y no sé, cuanto más visibilicemos entre los pocos que tenemos o los muchos que tenemos un poquito de voz, cuanto más visibilicemos que eso pues tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando, pues yo creo que pues construiremos un futuro mejor para los que vienen detrás. Muy bien. Oye, y a nivel de personajes también, o sea, ¿os ha pasado alguna vez, o supongo que sí, que algunos personajes en los que no pensabas que fueran a tener tanto protagonismo, de repente estás escribiendo la historia y hacen así, crecen patada para arriba y crecen casi más que el propio protagonista? ¿Os ha pasado eso? ¿Os habéis enamorado de los personajes? Ángel, por ejemplo. Empiezo yo. Sí, ¿no? Juan Ramón decía, sí. Si me permites, bueno, pues romper un poco el tópico de que dicen que hay personajes que de alguna manera se imponen y que cobran vida y que son ellos los que determinan
el rumbo a seguir a partir de un punto de la novela. Bueno, yo a mis alumnos, cuando hablamos de tipo de temas, les digo que tengan en cuenta que una novela no es algo que se imagina de una tacada en una semana. Una buena novela debe tener un tiempo de evolución previa y debe tomarse su tiempo después para ser escrita. Ese tiempo de evolución es lógico que las ideas se desarrollen y lo que en principio tomamos por un personaje con una trayectoria corta, después descubramos que tiene grandes posibilidades en su interacción con el resto de los personajes que pululan por la novela y también en su interacción con los propios hechos que se cuentan allí. Así que es lógico que la historia se desarrolle, que se desarrolle la gente que habita allí dentro y que se desarrolle el punto de vista del escritor. Todo parte de un buen trabajo, un trabajo intenso, un trabajo que se tome el tiempo que tenga que tomarse para llegar a su plasmación final y solo cuando ya tengas una idea aproximada de que a partir de ahí han llegado ya al punto en el que la historia y los personajes tienen esa confluencia perfecta, es cuando tienes que abandonar la novela, no antes. A vosotros, Ángel y Ivonne, ¿os ha pasado? Yo creo que una novela es un ser vivo antes de escribirse, en la fase de pensamiento, y también lo es mientras lo estás escribiendo. Y como ser vivo, pues no se desarrolla, aunque hayas hecho un gran trabajo al principio, tanto de documentación como también de técnica, de estructura, de cómo la vas a estructurar, de los proyectos, de todo lo que va a pasar en las acciones. Hay veces que al ser un ser vivo y los personajes hablan y no siempre tienes todos los diálogos preparados antes de hacerlo, de repente te encuentras más cómodo con una voz de un personaje y te encuentras mucho más seguro con esa voz y con esa forma de expresión de ese personaje. Y es lo que puede hacer que sea esa sensación que tienes de que un personaje se apodera de más tiempo o de más espacio en la novela del que tú preveías que iba a tener. Ivonne. A mí también me pasa, claro. A ti también te enamoras de tus personajes. Claro, tú empiezas con una idea, con unos personajes, y es verdad que esos personajes pues van creciendo de repente porque yo cuando empiezo la novela sí que tengo muy claro el inicio, tengo muy claro el final, pero luego toda la estructura va surgiendo un poco semana a semana, ¿no? A lo largo de paseos que me doy por la orilla del mar en Donosti, por la Concha, ideando historias, luego me siento en alguna cafetería. Me ha gustado lo de que hay que escuchar conversaciones ajenas, es algo que hago continuamente en las cafeterías. Sí. Y claro, hay personajes con los que no contabas más que para un par de capítulos y de repente ves que dan mucho juego, que te gustan mucho y tiras mucho más, les tiras mucho más la madeja, ¿no? Y otras veces que al contrario, que empiezas con un personaje que crees que te va a dar mucho juego y luego no. Y luego ves que no, y ¿sabes yo cómo lo soluciono? Pues enseguida cojo y alguien que igual no pensaba que muriera, pues hombre, claro, eso es un recurso muy habitual. Claro, te lo cargas y ya está, ¿no? Y ya está. Y encima has generado un momento de tensión. Te has quitado el problema y has generado un momentazo en la novela, ¿no? Eso está bien. Oye, y con esto, a ver, es imposible abstraernos de la realidad que nos están volviendo, especialmente ahora, ¿no? Estamos haciendo un BS Negra dedicado a la Rambla, que estamos con mascarilla, la pandemia, no tenemos público, es absolutamente atípico y no sé si es como eso, la realidad siempre acaba superando la ficción y a esta pandemia... Pues bueno, ha habido con lo del contagio, paralelismo con los zombies, que es algo que Juan Ramón controla de alguna otra novela. No sé si detectáis que eso se va a trasladar en las novelas que se están escribiendo ahora, ¿no? De cara a la novela negra, ¿no? Pero que también es crítica social. El egoísmo ante el terror, por ejemplo, que nos podemos encontrar en una pandemia, ¿no? Por ejemplo, el de los alcaldes que están robando vacunas, alcaldes, curas, militares. No sé si esta es la novela más negra que vamos a vivir este año. A mí es un tema que me fascina, ¿no? Cómo sí. todos
bueno, no sé, nos creímos o nos vendieron la historia de que de esta íbamos a salir todos mejores y más unidos y un mundo menos egoísta. Sí, sí. Y nos estamos dando cuenta que a las primeras de cambio es como un sálvese quien pueda corriendo a la barca, al bote salvavidas, que no hay botes para todos, ¿no? Me recuerda al hundimiento del Titanic, ¿no? Quien tiene poder para ponerse una vacuna se la está poniendo. Es terrible, realmente terrible. es algo, es brutal, sí. Sí, sí. ¿Y ahí, Ángel? Bueno, yo creo que no cambia nada en que sea un producto u otro. Hablando de cómo uno nace con un tipo de cerebro o de conciencia, y hay gente que nace con un grado mayor de egoísmo o con mayor ambición literaria o económica o política, pero lo cierto es que cuando el bien es escaso y es precario, hay gente que cree que puede saltar una serie de barreras, y yo creo que es el origen de toda novela policíaca o de toda novela negra. Me quiero apoderar de algo, o he sentido el impulso de asesinar a alguien, de arrebatarle la vida, que es más preciado que el dinero o vacunas. Pero en el caso ahora mismo de las vacunas, es evidente que es un bien muy preciado y que hay gente que luego sale y pide perdón 25.000 veces, pero nadie es verdaderamente sincero al decir, no, lo hice porque podía hacerlo y creí que no me iban a pillar. Y ese es el motivo de cualquier movida en cualquiera de las novelas que hemos planteado también aquí. Se lo preguntamos también a Juan Ramón, que además, como decía, tú ya has escrito sobre zombies, contagios, tienes experiencia en este miedo público, ¿no? Yo creo firmemente, miro todo esto de una forma pues casi hipnótica, porque me recuerda continuamente lo que estoy viviendo ahora, me recuerda pues otros movimientos en otras epidemias a lo largo de la historia. Por ejemplo, los idiotas que pregonan el negacionismo como conducta en esta época tienen una conducta muy similar a los movimientos martiriales o penitenciales que ante la peste bubónica ofrecían de alguna manera su propio sacrificio con una alegría inexplicable como una respuesta frente a la epidemia, frente a la enfermedad, que de alguna manera eliminara el miedo por las bravas, por la manera de negar simplemente lo que tenían antes. Si además a esto le unimos, como estáis también diciendo, esta picaresca casi sanguinaria de la gente que intenta salvarse por cualquier medio, y además le introducimos también el factor de que la gente después de todo esto seguramente será mucho más conservadora y intentará de alguna manera preservar lo que ya tiene de forma probablemente más insolidaria. Creo que nos quedan por vivir tiempos realmente interesantes en los próximos años. Seguro, y seguro que saldrá mucha literatura de esto. Nos queda muy poquito tiempo para acabar. Yo, para acabar rápidamente, ¿alguno de vosotros, cuando ha estado escribiendo sus novelas, habéis sentido que os habéis autocensurado alguna vez por escribir algo que creéis que era demasiado impactante, demasiado mal o demasiado poco político, de alguna manera? ¿Os ha pasado, Ángel? Yo en mi caso no, porque creo que los personajes se definen por sus actos, no por cómo el narrador, digamos, explica los actos del personaje. Y al final los actos de un personaje son los que son, con lo cual cuando hay algo que quiero decir y que estoy autocensurándome desde el punto de vista del narrador, lo que utilizo es a un personaje muy puro, en ese aspecto muy duro, para poder hacer que ese personaje diga lo que yo quiero expresar de qué es lo que pasa. Y damos a Juan Ramón la última palabra. Bueno, pues efectivamente, sí, claro que me censuro de vez en cuando. Sí, sin censurarme, de vez en cuando he tenido los problemas que he tenido por la literatura extrema que planteo. Pues si no tuviera ese mecanismo de autocensura, pues la cosa hubiera empeorado aún más. Pero vamos, eso que no he puesto en las novelas hasta ahora, lo pondré en el futuro, sin duda. Muy bien. Ivonne,
Sí, bueno, en mi caso, por suerte, tengo a Cestero, que pues es muy impulsiva y es muy echada para adelante. Y bueno, pues lo que tenga que opinar de lo que sea, lo va a opinar. Y en lo que sí que trato de no pasarme mucho es a la hora de hablar de asesinatos o de crímenes o de historias, intento que sean relativamente creíbles dentro del horror, pero que no sean demasiado increíbles. Es en lo único que me pongo algún tipo de censura, que luego la realidad te pone en tu sitio y siempre es mucho peor que la ficción y dices, en realidad, ¿para qué estoy yo intentando que esto sea creíble si luego ahora mismo en Vizcaya están apareciendo en una playa cada día pues una pierna o van apareciendo miembros seccionados y no se sabe de quién son? Sí, sí. Bueno, ya aparecerá el resto, ¿no? Sí, sí. Falta la cabeza y luego el otro día estaban también desenterrando en una fosa a alguien pues para alguna investigación judicial y apareció una segunda cabeza. Era alguien con dos cabezas. O sea, ahora mismo el inicio del año en Euskadi está siendo como un 2021, continuo, ¿eh? 2021. Sí, bueno, decían que el 20 lo celebrábamos muy contentos en Nochevieja. Muy contentos. Y ahora, bueno, por ejemplo, Juan Ramón, que lo tenemos por Zoom, ya se han rodado películas de terror con el Zoom, ¿no? Como fondo para usar una historia. O sea que bueno, a partir de aquí también el mundo digital que el 2020 se ha impuesto de esta manera también nos va a dejar, yo creo que también bastante literatura. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Sí, ¿no? Seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, Juan Ramón, Ivonne. Ha sido estupendo y espero que haya una próxima ocasión en la que no estemos ni tan lejos ni con mascarillas y nos podamos ver con el público del BS Negre, de la següent edició. Moltíssimes gràcies i això ha estat la taula d'avui. Merci.